El Concilio Vaticano II probablemente sea uno de los momentos cumbres de la Iglesia Católica y sin duda el más importante de todo el siglo XX, porque allí se iba a definir el comportamiento de la Iglesia frente al mundo contemporáneo, frente al mundo moderno. Además, enfrentando una de las circunstancias más particulares dentro del universo religioso, como lo es el tema del ecumenismo. De tal manera que no nos cabe la menor duda, es el momento más importante de la Iglesia en todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, en tanto que muchos de los aspectos planteados en el Concilio Vaticano II tienen hoy plena vigencia. Antonio Rosmini, o la espiritualidad de Antonio Rosmini, estuvo presente durante las deliberaciones del Concilio Vaticano II, no solo porque importantes padres conciliares fueron lectores asiduos de la obra espiritual de Antonio Rosmini, como el Papa Juan XXIII, que es quien llama al concilio, el Papa Pablo VI, que es quien cierra y clausura el concilio, sino que además de ellos sabemos que los siguientes papas que participaron en el concilio también fueron lectores asiduos de la obra espiritual de Antonio Rosmini, como el Papa Juan Pablo I y Juan Pablo II, pero además figuras destacadas del pensamiento teológico como Hans von Balthasar y Romano Guardini. Si bien es cierto, el pensamiento de Antonio Rosmini no caló todavía en el Concilio Vaticano II desde los aspectos filosóficos y teológicos, recordemos que sobre el recuerdo y el recuerdo personal y de la obra de Rosmini había una sombra que lo cubría, no así su espiritualidad, sobre todo la desarrollada en las máximas de perfección cristiana, como en las 5 llagas de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica, 2 textos fundamentales del pensamiento rosminiano. Esa espiritualidad estuvo muy presente en el Concilio Vaticano II y de alguna manera queda recogida en 2 documentos sustanciales del concilio, como lo fueron la Lumen Gentium y Gaudium et Spes. ¿Qué aspectos fundamentales de la espiritualidad de Rosmini están presentes en el Concilio Vaticano II? Bueno, en primer lugar, un espíritu de reforma. Obviamente, cuando hablamos de reforma dentro del discurso de la Iglesia Católica, obviamente cobra un aspecto ciertamente negativo por lo que ella representó en su historia. Pero lo que planteaba la espiritualidad rosminiana era una reforma fundamentada en una interpretación transparente del Evangelio y, por supuesto, unas posiciones morales muy firmes y contundentes. Eso por un lado, desde el ámbito reformador, pero al mismo tiempo la espiritualidad rosminiana infunde en el Concilio Vaticano II la necesidad de entender a la Iglesia como un órgano vivo, un organismo vivo que nace en el reino, para el reino, que tiene su punto de origen, el reino de los cielos, y tiene su puerto final, el reino de los cielos. Es decir, es una iglesia que está en constante peregrinaje, un peregrinaje que sin duda tiene que ir acompañado por la formación de los miembros de la iglesia. En tiempos de Rosmini se hablaba de una iglesia docente y de una iglesia discente. La iglesia docente es la conformada, por supuesto, por el clero, por la jerarquía eclesial, por los sacerdotes, y hasta llegar a el sumo pontífice. Es la que se encarga de enseñar a la feligresía. Y por supuesto, tenemos la iglesia discente, que está conformada por el pueblo católico,
por los feligreses, por nosotros, y tenemos que ir creciendo juntos con esa espiritualidad reformadora y, por supuesto, en constante peregrinaje, siempre buscando profundizar aún más en el mensaje de Jesucristo nuestro Señor. En ese sentido, el pensamiento rosminiano está muy presente en las deliberaciones del Concilio Vaticano II. Tanto es así que uno de los primeros documentos que la Iglesia publica una vez concluido el concilio son justamente las 5 llagas de la Santa Iglesia. En tal sentido, vemos y notamos cómo el pensamiento de Antonio Rosmini tiene vigencia permanente. ¿Por qué? Porque va acompañado de una iglesia que está constantemente avanzando, constantemente formándose para alcanzar, a fin de cuentas, el ayudar a Jesucristo en el plan de salvación para los hombres. Paz y bien para todos.